¿Me colocas allí? Vale. Ya empezaría. ¿Tú lo dirás? Yo voy a empezar. Tú eres el que mandas. Yo mando. Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo segundo evento cultural organizado y producido por Elegance Moda Responsable. Sabéis que además colabora la Condesa Carmen cediendo este precioso patio, bautizado la semana pasada como el Corral de la Condesa, y también en colaboración con la Condesa Music, productora de la casa, que es la encargada de hacer toda la música y la banda sonora de este tipo de eventos, ¿vale? Que los hacemos a medida. Nos encontramos aquí con Alberto López Pelayo Checano, con su segundo libro, el primer... Gracias por llamarle libro, pero bueno, es un pequeño... Su segundo libro, es tu segundo libro. Sí, el segundo sí es. Ya tuvimos la suerte de hacer la presentación de su primera novela y primer libro, sí. Allí en el local de Elegance. Tuvimos la suerte de hablar y charlar sobre la vida de Erika, ¿no? Que era su primera novela. Erika es el personaje. El personaje principal, la dama del tren de Cáceres, que fue su primera Erika novela. va a seguir haciendo cosas. Yo ya tengo la segunda parte, se está cociendo. Por algunos que ya han leído la primera, no se acaba, va a seguir. Efectivamente, pues desde aquí ya anunciamos, lo acaba de anunciar Alberto, que se está cocinando la segunda parte de La dama del tren de Cáceres, ¿vale? Pero ahora nos encontramos con Vivencias, ¿no? Que es un segundo libro, esto ya no trata de una novela, ya es un segundo libro que trata de experiencias, de vivencias, como bien se titula el libro, ¿no? Anécdotas. Anécdotas de tu vida, reales. Reales todas, eso sí. Todas reales. Hasta las bromas son de verdad, Hasta las bromas son de verdad. Hay algunos dibujitos que llevan a unos cuentos, y los cuentos son reales también. Voy a hacer una pequeña introducción. No es una novela como tal, son historias que no tienen conexión, o sí tienen conexión algunas. A lo largo de mi vida. A lo largo de tu vida, empieza haciendo una pequeña reflexión sobre el COVID, que vamos a empezar tratando de ello, ¿no? Luego hay un viaje en el tren que no sabemos dónde para, luego vamos a tratar a ver dónde desemboca ese tren. Hablaremos también de la ermita del Carmen, ¿no? Sí, eso hablaremos lo del Carmen. Bien, claro, ¿no? Hablaremos, algo que me interesa mucho, hablaremos de un vicepresidente, ex vicepresidente de España, con el que Alberto tuvo la suerte de estar en charlas sociales de este tipo como nosotros, ¿no? Y tiene alguna anécdota que quiero que también la compartas y que la compartes en el libro. Hablaremos también ¿cómo se llama? El Caco Culebra también, ¿no? Ah, bueno, eso Caco ya lo hemos Culebra. Es el que le robó a uno de los bares, porque las historias de bares me las conozco muy bien. Yo todos los días me voy a tomar algún vino y de eso sé muchísimo. Entonces ahí desde la barra del bar cuento algunas anécdotas. Pero a mí lo que más me interesa que mencionar es el prólogo, porque yo en el prólogo, aparte de que pido disculpas por contar parte de mi vida, claro, una parte pequeña, porque en la longevidad de la mía, pues sería un tostón contaros todo, ¿no? Pero el prólogo lo que yo invito a que se escriba, que cada uno cuente sus cosas, que no pasa nada, que son divertidas, que son sobre todo originales, porque las demás ya están escritas, pero lo que cada uno ha vivido no está escrito. Claro, y si no es original y genuino, realmente es una copia de algo que ya se ha dicho. Y todos Así que tenemos algo que contar, ¿no? yo creo que todos, los que tenéis más experiencia, yo creo que más que los que tenemos somos menos viejos, experiencia, ¿no? era por hacerlo, suavizarlo un poco, pero sí. Desde aquí, Alberto y nosotros, desde esta iniciativa privada de Elegance en colaboración con la Condesa Carmen y la Condesa Music, iniciamos, ¿no? O queremos que todo el mundo que tenga algo que contar, pues lo plasme ya bien escrito en un libro, o que nos lo diga y se siente aquí, como está Alberto, a contarnos algo de su vida, algo de experiencia, algo de la memoria histórica de este pueblo, que ya hablaremos también de cosas históricas de este pueblo, ¿no? Mencionas alguna taberna. Cositas, cuentos, sí. Y pasaremos un poco de puntillas, no nos vamos a meter en política. No nos vamos a meter en política. Algunos puntazos porque no se pueden evitar. Sí. Pero no nos metemos en política. No nos vamos a meter. No. Hoy por lo menos no. No, yo voy a decir como alguien contó. Yo he venido a hablar de mi libro. De tu libro, ¿no?
Así que nada, sin más dilación y sin más preámbulos, vamos a hablar de tu libro, Alberto. Así que nada. Muchas gracias. Siempre que diga lo del libro te lo agradezco. Es un libro. Yo le veo portada contra portada y le veo también que hay unas páginas con buen gramaje. Creo que este libro tiene un buen coste, sí. tiene buen gramaje y yo creo que se puede denominar libro. Bueno, pues libro para todos. Así que nada, cuéntanos, Alberto, ¿por qué te interesa tanto o por qué te llama tanto la atención o por qué quieres contar lo del prólogo? Lo cuento por eso, porque lo primero es un atrevimiento por mi parte y a contar vivencias, claro, lógicamente salen las más íntimas, salen las mías y las de mis padres, es inevitable, las de mis amigos, Entonces un poco, yo creo que es un poco atrevido el lanzarme a contar las cosas pero a la vez yo invito a que cada uno lo haga, porque todo el mundo tiene historias y seguro más curiosas que las mías. Y es una pena que se queden lejos, se queden fuera como las hormigas. Yo soy un admirador de las hormigas porque se parecen a nosotros, van y vienen trabajando todo el año, pero son muy tontas porque luego no cuentan nada, no dejan nada. Entonces, no dejan los ese humanos sello, ¿no? podríamos dejar algo, por lo menos. Algo que nos ha ocurrido, algo unido a que haya historias que, como tú dices, son del pueblo y son de todos. También he contado alguna cosa del pueblo. Yo tuve el honor de ver nacer la cooperativa y fue mi padre el que la fundó. Yo tenía 15 años y recuerdo la intensidad de esos años, porque duró años hacerla, ¿no? Entonces era difícil crear una cooperativa. Era una pelea ya con los elaboradores que había y además políticamente era difícil conseguir los créditos y la autorización de hacerla. Bueno, pues es una historia de todos, claro. Mi padre la llevó 12 años y yo de ahí creo que aprendí algo de vino y ya mi vida ha discurrido siempre alrededor del vino. Nombro Extremadura porque fue donde me mandaron y por eso hay una anécdota en que mi jefe dijo: ¿se va usted a Lérida? Porque están plantando mucha viña por allí. Y digo, pues a Lérida. Dice, no, he dicho Mérida. Digo, bueno, por una letra no vamos a discutir hoy. Y la verdad es que cuando yo llegué a Mérida, allí no había más que el vino casero que hacía la gente, pues como aquí las berenjenas, ¿no? Y volveremos a ese vino, que hablaremos también un poquito de ese vino de Pitarra y vamos a hablar después. Sí. Pero quería empezar por la reflexión tuya acerca del COVID, ¿no? Es la parte más dura porque yo la verdad eso creo que lo llevamos todo mal, pero yo creo que soy un poco duro ahí, pero a mí me defraudó mucho la persona humana, ¿no? Es que huíamos unos de otros, era un miedo a vernos, era escondernos cuando cruzaban a alguien. Yo creo que pedí unas llaves de una casa donde nos cogió la familia. Yo tengo 5 hijos y ¿cuántos nietos? 5 nietos. Bueno, pues todos estábamos aquí y nos habilitamos una casa para entrar. Y me acuerdo lo más duro que no vimos el que nos dio las llaves y para devolverlas tampoco salió a recibirlas. Cruzabas por una acera y se iban a la otra, ¿no? O nos íbamos a la otra. Era muy, muy triste, ¿verdad? Yo siento decirte que yo aquí cuando entran no vengo, y menos mal. Menos mal, yo las llaves se las dejo, les abro también, ¿eh? Y no estamos en COVID, y menos mal que a mí la tecnología me permite hacer eso. Pero si bueno, no, ahí creo que empiezo la primera historia donde nombro las hormigas. Y eso es, ahí es donde quería ir hormigas, yo. Hay una frase... Las hormigas son más solidarias. Esa es la frase donde quería llegar nosotros. Hay una frase que dice, creo, las hormigas son más solidarias, ¿no? Claro. Por todas estas vivencias. Es que había acusadores que te señalaban por la calle si no llevaba la mascarilla puesta, bien puesta. Era muy triste. Bueno, yo creo que es un tema complicado, es un tema peliagudo. Fue muy duro y hay que nombrarlo. Quería que lo nombrases, como lo nombras en el libro, quería que lo nombrases y vamos a pasar ya de él. Sí, ya final, está bien, porque yo creo que es la parte más fea. Es la parte más fea, es la parte del inicio de estas vivencias. Sí. Y justo después coges un tren. Te embarcas, ¿no? Ayer hablábamos de embarcarte en un tren cuando aquí no hay mar, ¿no? Y nos embarcamos. Bueno, es que yo siempre digo que cuando contamos algo, como tú dirías, pues me he embarcado en esta obra y remando he conseguido llegar a buen puerto. Pero bueno, si no tenemos puerto, ni remos, ni barcos, como en La Mancha siempre nos embarcamos. Pero dicho esto, sí, yo salí cuando nos dieron el salvoconducto y pude montarme en un tren, con mascarillas todos, claro. Me acuerdo que el revisor me dijo, ¿dónde va?
Porque, entre otras cosas, aquí es difícil sacar un billete puesto que no hay taquilla. Era Claro. complicado, necesitabas eso, un Entonces salvoconducto monté en un de tren, alguna empresa. claro, yo había cogido ese tren muchas veces a Madrid, me parece que salía a las 10:30, me monté allí, y dije, ¿dónde va usted? Digo, pues a Madrid. Y dice, pues ese tren no va a Madrid, digo, y ni para allí tampoco. Dice, no, si va a Alicante. Digo, pues me voy para Alicante, me voy usted para Alicante. Y allí va, por eso acabé en Alicante. ¿Y qué querías saber más? Y aquí acabaste en Alicante, ¿no? Y cuentas también que te alojaste en un hotel allí, ¿no? No, verás, es que el hotel, que era magnífico, sin dudar que no escatimé, que todos teníamos ganas de poder vivir, ¿no? Pero es que de Alicante fui a Calpe, sí, en un autobús. Y Calpe tiene una playa muy pequeña. Entonces, no había ni donde poner el liqui y las chanclas. Y las dejé hecho un guío así y me fui a pasear. Pero a la vuelta ya no encontraba aquello porque estaba de gente más que arena. Y me dijo un matrimonio, las tiene ahí, es que usted trae muy poco. Digo, claro, ellos estaban en un sofá de estos, en una hamaca, en otra hamaca al lado, y sombrillas. Y entonces sí, pensé que se podía reducir aquello, hacer... Vamos, que inventé algo que le llamé la tumbolite. La tumbolite, sí, la tumbolite. Vamos a dejar la tumbolite para los que quieran y deseen de verdad saber qué es eso, que se lo lean en el libro, ¿no? Sí, no, y que cuando la patente de verdad que la compren. Que la compre, y además tus hijos te iban a agradecer si se da bien. No creo que llegue a eso, pero... Después paras en Madrid, ¿no? Después te vas Sí, a Madrid, claro. te vas a Madrid y al final del todo llegas a Extremadura, que será la tierra un Claro. poco que te vio crecer y madurar y en la que Claro. estuviste más tiempo, ¿no? Sí, porque allí me nacieron tres hijas y digo como la historia que por no ser Lérida, pues al ser Mérida son extremeñas, por la L. Si no serían catalanas, Sí, no ¿no? serían catalanas. El mayor de mis hijos, que ahí está, que mi Pepito Grillo, que me lleva esto, más bien canario, porque él se fue hace 30 años a Canarias, es el que sí nació aquí. Pues mi mujer se empeñó en que había que tener un hijo de Manzanares. Y aquí parió, Un claro. autóctono de la zona, de aquí. Sí, parió aquí, con bastantes inconveniencias porque no había hospital, no había de nada, era difícil, pero bueno, ahí está, o sea que... Y tiene buen aspecto, vamos. Yo no lo veo mal, yo lo veo bien. Además, se ha sentado en primera fila, que a la gente le suele costar. Luego hubo tres hijas, que una está aquí, otra está allí, y la que está en Alemania se la ha debido hacer muy viejo, muy lejos, y no ha venido. Que es la que hace los dibujos ahí. No hubo tres, hubo cuatro. 4 niñas, claro. Ahí vosotras dos. Ah, claro, me falta la tarifeña. Que eso tampoco ha venido. Esto no lo cuelgue en YouTube. Esto no os preocupéis que... Te va a crear un problema. Es que tienes que reconocer que la tarifeña viene menos. Pero sí, vienen mucho a verme. Y luego acabas, como decíamos, en Extremadura. Ahí vas a empezar, ya habías empezado un trabajo en Marzola, ¿no? Sí, bueno, allí me formaron. Marzola Ahí te formó Marzola. era una empresa... Para que lo sepa, es una empresa riojana. Sí, explícale a la gente que... Entonces era inmenso aquello. Era el año 64, por ahí. Entonces la empresa tenía 300 operarios. Pasaba el ferrocarril por medio de la empresa, que yo... hacían maquinaria de todo lo que se necesitaba para elaborar vino. Y por eso yo estuve en Madrid y estuve en los talleres aprendiendo de lo que yo tenía luego que promocionar y aconsejar, ¿no? Y después de ese año pasé una vendimia por toda España. La vendimia es muy curiosa, empieza en Jerez y termina en Navarra, con lo cual son 2 meses de vendimia. Buena vendimia te pegaste entonces. Claro, sí. yo me recorrí con los mecánicos todo aquello. Y luego ya me dieron unos meses allí una especie de... Bueno, me dejaron mirar y aprender. Y ya de allí fue cuando me dijo mi jefe aquello de se va usted a Lérida, que no era Lérida, que era Mérida. Que era Mérida. Cuentas también que fuiste por Portugal, ¿no? Que estuviste por Portugal. Sí, esa fue la segunda parte, cuando ya la empresa empezó a reducir personal, entre muchos le tocó a la red comercial y entonces yo me puse a trabajar con un antiguo mecánico que llevaba todos los productos complementarios de bodegas y por eso conecté en Portugal con un fabricante.
Entonces yo era autónomo, era libre y podía vender los productos Marzola y los productos portugueses. Claro, al final tú eras un comercial, no me gusta la palabra comercial, nada, a mí no me gusta la palabra comercial, pero me es gusta más más bonita, el departamento del negocio, ¿no? Que es realmente el que abre el negocio. Sí, en realidad yo era un delegado, siempre fui delegado de la empresa. Tú eras el que iba a las bodegas y el que le vendía la maquinaria necesaria. ¿No? Antes de hacer la bodega, que era... Antes de hacer la bodega. Claro. Ahí, vale. Es que, claro, Extremadura, como te he contado, al destinarme allí, es que empezaba a hacerse, a hacer algo de vino. Claro, ahí no había las bodegas que no puede había, haber, por ejemplo, ahora en La Mancha, ¿no? No había ninguna cooperativa. Cuando esta ya llevaba 15 o 20 años, allí todavía no habían hecho ninguna cooperativa. Entonces te vas allí, claro. y allí trabajando para Marzola, ahí es donde empiezas a montar cooperativas allí en, sí, claro. allí en Extremadura. Entonces, era una época bonita porque yo con lo que había aprendido, sin estar titulado, me preguntaban el ingeniero, el proyectista, el arquitecto que hacía la bodega, oye, ¿por dónde? Pues no digo, no lo pongas ahí porque aquí hay que descargar la uva. Ah, bueno, entonces aquí lo ponemos esto y cómo y dónde van los depósitos. Y entonces colaborabas con el ingeniero que proyectaba. Claro, al mismo tiempo también te ibas ganando su amistad. Algo te favorecía luego a la hora de, aunque para negociar luego la compra de aquello, eran 9 miembros, a veces 12. Unos estaban a favor, otros estaban en contra y había que ganarse la operación. Era duro, era muy largo. No, pero oye, es curioso que una persona que abre negocio allí, ¿no? Que les está vendiendo una máquina para que ellos produzcan el caldo, que se va a decir luego, no el vino, es curioso que los propios ingenieros y los propios arquitectos de la época no supiesen dónde iban los... Mira, es que en aquella época también había recomendados, como los hay ahora en la política, ¿no? Sí, los entonces algún ministro que tenía un hijo ingeniero agrónomo y no sabía qué hacer con él, promulgó una ley que solamente un ingeniero agrónomo podía proyectar bodegas. Con lo cual los arquitectos fuera, los industriales fuera. Entonces un ingeniero agrónomo pues era un hombre que sabía de campo, no cabe duda, pero el campo ya transformado al vino es otra historia. Es otra historia muy diferente, sí. Y entonces, pues bueno, te hacías amigo y la verdad es que con la intención de ayudar y también de que te conocieran, ¿no? Y yo hice muy buena amistad con muchos ingenieros que fueron... Claro, cada bodega llevaba su ingeniero, su ingeniero agrónomo, ¿no? Que era que... Y bueno, pues a lo largo de tantos años pues ya fui haciendo amigos. Pero de momento siempre te llegaba un hombre que no conocías y que sí, te pedía consejo, pero hasta ahí llegábamos. Volvemos a Manzanares. Sí. Cuentas que tu familia viene de Arenas de San Juan. Sí, claro, sí, la familia materna. Tu familia materna viene de Arenas de San Sí. Juan. Y dices también algo en el libro que te bautizó tu padre, ¿no? Estamos ya, contexto histórico, estamos en los años que estamos... Claro, eso es pues mira... Los años 60 a lo mejor eran... Ojalá, antes, ojalá. años 40, 50... Era el año 38. 38. Año Pero, 38. no me saques la de ahora si ya se nota. Estamos en el año 38. Claro, ahí viene un poco la connotación política. Política, pero bueno, yo creo que si hablamos de historia, de memoria histórica, yo creo que no nos metemos en política, simplemente decimos lo que ha pasado. Si hablas de memoria histórica, ya sabes que hablamos de un sector nada más. Yo creo que hay que hablar de eso, ¿no? Sin opinar, que yo creo que es lo más... Yo ya te he dicho que yo he venido a vender mi libro, nada más. Lo más lícito. Pero en tu libro, claro, yo te pregunto de tu libro. En tu libro dices una frase de: me bautizó mi padre porque no había curas. O algunos se habían muerto. Claro. La iglesia se había quemado, ¿eh? O algunos Hay fotografías, yo no digo nada, pero eso está quemado. Y entonces, sí, me bautizó mi padre, no sé la calle que es. Sí, la calle Don Cristóbal, puede ser, hay una calle Don Cristóbal. Sí, pues ahí vivíamos y ahí me bautizó mi padre en una palangana, muy en silencio y muy tal. Yo no me acuerdo, me lo contaron. Son anécdotas, claro, de tu vida que te no cuentan. Se podía llamar ni se podía hacer popular la religión, ¿no?
¿para qué vamos a negarlo? Sí, no, era una época lamentable que hemos vivido y tampoco creo que pase nada por nombrarla. Es que fue así. Luego ya me bautizaron en Arenas, que como mi madre era de allí y mi abuelo, pues, pero yo entonces tenía 3 o 4 años, meses. Luego aquí en Manzanares hablas también del Ciego Solera, ¿no? Ah, eso fue un personaje. El Ciego Solera creo que es una bonita historia que puedes contar ahora y su ermita del Carmen, ¿no? Sí, yo creo que alguien que hay aquí puede recordarlo. No sé, todos No sé son si más, alguno, vosotros recordáis, son más jóvenes que yo. el Ciego Solera es un personaje que tú lo llamabas así o No, o es que que se era conocía aquí conocido en el pueblo por el Ciego y Solera. en las cávilas sí conoce la gente. No sé si que conocéis sé- alguno al Ciego Solera o no sé si alguno habéis ido alguna vez a la ermita del Carmen, Del por allí Carmen. en las Cávilas. Habéis ido allí, ¿no? Pues yo creo que no conocéis al Ciego Solera, no conocéis el origen de esa ermita. Pues yo creo que es una historia bastante curiosa y muy chula que ahora Alberto nos va a contar y que aparece en su segundo libro, Vivencias. Sí, aquello debió ser muy bonito. Las cávilas siguen llamándose así. Eso ya es otra historia, pero en aquella época, pues era, como digo yo, terreno de prostitución y de pobreza, porque allí estaban, creo que incluso hay alguna casa en recuerdo de Sí, aquella queda un museo, creo que se llama Casa Alberta por ahí, ¿no? Sí. Que es, Pero ahora- vamos, tú no habrás sido, ¿no? creo que es una vivienda museo ahora, ¿no? Bueno, lo cierto es que era así aquello estaba despoblado y, y bueno, también había pobreza que, como digo, eso era extensible a todo el pueblo, porque hablo pues, ¿de qué año sería aquello? Sería el año 30 o por ello, entonces tenía 10 años o 8 años. Entonces... Es un barrio, se podría decir, marginal en los años, Totalmente, 20, era un totalmente. barrio marginal a Totalmente. las afueras de Manzanares. Totalmente. Manzanares luego, claro, en 80 años, en 100 años tú creces mucho. Al final era un barrio a las afueras de Manzanares, lo que es Las Cávilas, lo que ahora conocemos como Las Cávilas, era un barrio marginal, era un barrio de pobreza y de prostitución, Sí. ¿no? Sí, en menor medida, porque claro, la prostitución estaba concentrada en 2 Claro. casas o 3, ¿no? La verdad es que en aquella época un niño que iba como tú, bien vestido, diría, no era de las cávilas. Cuando alguien iba mal, decía, este chico vendrá de las cávilas. Era despreciativo, ¿no? El ciego Solera aparece cuando ve una pequeña habitación donde hay personas rezando el rosario con un almanaque de la Virgen del Carmen, la imagen de la Virgen del Carmen de un almanaque. Y entonces ese hombre lo iban a echar porque esa casa iba a pasar precisamente a una A ser un museo, ¿no? De los que hay ahora. de museo. Y entonces este hombre empezó a pedir, empezó así, empezó pidiendo y fue ganando dinero para juntar algo para poder comprar ese local. Un local que a lo mejor sería como este baño, ¿no? Sí, Que claro, y tendría además tenía como unas 10 metros cortinas, cuadrados, a lo mejor. tenía unas cortinas más viejas que estas, se supone, y más feas, y ahí dentro es donde rezaban mirando el almanaque de la Virgen del Carmen. Esto es así porque esto sí que lo recuerdo y lo oí muchas veces. Entonces, pidiendo esa limosna, acabó conociendo a mi padre un día, que yo vivíamos en la calle de la Cárcel, allí había un herradero, mi padre era veterinario y un herradero de mulas. Y entonces llegó allí porque mi padre creo que estaba quitando la puerta y se acercó con el bastón y las gafas oscuras a pedirle si le vendía la puerta. Y la frase de mi padre la recordaba una hermana mía que tiene los años justos de lo que esa ermita lleva edificada, debe ser 80 años. Y me acuerdo, dijo, mira, yo sí te la vendo, pero con el dinero te compras unas botas, porque ya las tuyas me parece que... Y no sé en qué quedó aquello, pero la puerta sí, la llevaron allí y quitaron la cortina y pusieron una puerta. Hoy ya la ermita está anexa a ese espacio, ¿no? Ya es... La ermita no se edificó En el sobre mismo ese sitio, no. espacio, ¿no? Se edificó justo al lado de ese espacio. Sí, ya es bastante grande, es un espacio doble que este, ¿no? La ermita. Sigue siendo humilde, sencilla. A mí me enternece mucho y me gusta mucho cuando algún domingo voy a oír misa,
esa sencillez, esa humildad y esa gente que yo creo que siguen manteniéndolo con su limosna a la iglesia. Por eso si dejo alguna pequeña cantidad, pues me encuentro contento. Entonces, el Ciego de Solera siguió y siguió haciendo campaña. En la zona aquella empezaron a hacer rifas, mi madre hacían churros, mi madre daba catequesis, y todo iba creciendo, ¿no? Y llegó un momento que faltaba la imagen, claro, que era lo más caro. Tenías como imagen, tenías un almanaque, ¿no? De la Virgen del Carmen. Y yo sé que entre el Ciego Solera y mi padre llegaron a algún acuerdo porque mi padre la trajo de Madrid, la imagen que hay allí, la imagen de esta altura, ¿no? Muy bonita. Y es la imagen que es la que hoy en día es la original de hoy en día. Sí, claro, la que se llegó ahí y la que hubo. Y un día hablando con mi hermana pequeña, pues como te digo, debe tener 80 años y dice que mi madre estaba embarazada de ella y por eso mi padre fue a Madrid a buscar la imagen y fue el protagonista de todo aquello, ¿no? Y entonces debe tener unos 80 años la ermita, ¿no? Hoy está muy bien ya, muy cuidada y sí, ya no tendrán... Hay muchos fieles que van allí. A mí me da recogimiento aquello. Yo no soy muy puritano en esto, pero sí que me gusta y creo que a todos nos gusta un momento de... Y allí de luego te concentras porque no hay ningún lujo. Hay una frase, Alberto, que hablas de un marmolista. ¿Sabes? La tengo aquí apuntada porque claro, te la quiero decir. Pero volvemos a lo mismo. Es que el auditorio es muy joven y tampoco lo van a conocer. El marmolista era Moisés Fernández. Tenía el taller, pues, en una calle al lado de donde era el Pájaro Azul. Por allí tenía el tallercito. Creo que vinieron de Urda, vino de el Urda, padre. De Toledo, ¿no? Sí, vino el padre de Moisés Fernández y Moisés trabajó toda su vida el mármol. Lo mismo hacía escaleras, me acuerdo que en mi casa, la escalera de mi casa antigua era hecha por él, que hacía lápidas, lo que más se hacía, claro. En la época. Y entonces era un hombre un contertulio magnífico de bar. Que podría haber estado aquí sentado, a lo mejor aquí en medio de nosotros, ¿no? Por supuesto. Y tenía unas historias preciosas, ¿no? Y entonces un día me contó que había tenido que hacer un monumento, todo en granito, y la familia le pidió que en la lápida el recuerdo fuera el recuerdo de mis hermanos, excepto Manuela, que se benefició de los bienes, pero no quiso entrar en los gastos. Algo así. Sí, la frase tal cual es, se lo dedican sus hijos, excepto Manuela, que niega a sus padres este recuerdo, pero no despreció sus bienes. Claro, estamos hablando entonces, de la frase de la lápida. Claro, es que entonces Moisés le dijo, bueno, pero esto es que va a ir en piedra, va en granito. Eso claro, no se va a borrar. Esto no coges con un borrador. Es que lo queremos así. Y entonces la foto está ahí porque existe ese monumento que es grandioso. Y os podría decir dónde, pero no lo voy a decir. Pero sí, bueno, ya no lo dirás luego después con un vino. Y luego quería hablar también hablando de los museos, ayer quedamos y me comentabas, porque esto es un barrio, este es el barrio del Casco Antiguo de Manzanares y aquí hay un montón de casas solariegas. Sí. Y me decías tú, me comentabas ayer, es que aquí con la cantidad de casas que hay... Sí, maravillosas, antiguas, muchas, más que bien conservadas, más algunas, que ningún pueblo de la provincia. Posiblemente más que ninguno de los de alrededor. Yo creo que este pueblo fue el más rico de la época porque la agricultura aquí era muy fuerte, era muy importante. Aquí hubo más de 500 yuntas, que son 1000 mulas. En mi casa los sábados entraban 50 a herrarse y entonces había mucha gente que tenía su yunta, su mulita y algunos pues tendrían más, ¿no? Entonces a lo que tú te quieres referir es que... Claro, ayer me comentaba Alberto que no entendía, o mejor dicho, que le gustaría que hubiese alguien que tuviese una casa
y la hiciese museo, ¿no? Sí, Hablábamos que, de las casas claro, museo. es que a mí Y se yo- me ocurrió porque aquí se han hecho, y se empieza a llamar el pueblo museo, ¿no? Porque de los museos. Manzanares, ciudad de museos, que me Claro. recuerda al ciudad de vacaciones, Claro, claro, claro. Digo, ¿no? bueno, pues, Un poco. pues Pero bueno, sí. cualquiera de esas casas, Sí, cualquiera de esas casas a la Marinador, abres. ¿no? Marinador, ciudad de vacaciones. Manzanares, ciudad de museos. Sí, claro, y yo te decía, digo, Alberto, me encantaría que alguien que tuviese una casa lo hiciese, pero es imposible. Solo hay 2 personas en Manzanares que pueden hacerlo. Una es jurídica, que se llama ayuntamiento, y otra es el más rico del pueblo, ¿no? Que tenga el dinero suficiente como para dejar ahí esa casa y no le dé ningún tipo de rendimiento económico, más allá de tener un poco el mantenimiento, ¿no? De 2 Hombre, euros, hablábamos de 2 euros, ¿no? Hablamos Llevas, 2, 3 euros. llevas razón, ¿no? Pero hablando se entiende la gente. Yo Entonces, creo. claro, no, lo digo aquí públicamente para que si alguno filántropo de Manzanares le gustase hacer eso, nosotros estaríamos encantados de que habilitase a alguien alguna casa manchega Sí. y le hiciese museo, alguna vivienda museo, que nosotros íbamos a ir a verla. Me ponías el ejemplo de Plongis. Plongis me parece una idea espectacular que nace de un incentivo privado que cuesta mucho hacerlo, no solo financieramente, sino también en tiempo, y que me parece algo que entre todos deberíamos divulgar y publicar y publicitar más para que la gente lo sepa y lo visite. Yo no sé si conocéis todos el museo de Plongis, ¿no? Aquí en Manzanares. Y quien no lo conozca, pues desde aquí le invito a que vaya, porque la verdad es que es una auténtica maravilla. Hace un recorrido histórico con soldados de plomo desde el antiguo Egipto hasta la época moderna, que yo vi unos soldados del Madrid y le dije, ¿por qué pones esto? Había uno del Athletic, 4 del Barça y había 8 del Madrid. El hombre, Bueno, no te tengo que decir de qué equipo era, ¿no? Siempre nos gana el Madrid, Sí. eso. Bueno, pero esa es otra historia. Pero es verdad que el que lleva al museo sigue trabajando, o sea, porque ahora estamos en Ucrania, ¿no? Bueno, ya. No, ya. Creo, no sé si llegó a eso todavía. No sé si Pero llegó llegará, a eso. porque No sé es si llegará a eso, interminable. pero llegará porque al final Empieza- es un hito en, claro, en la historia. Y eso sigue reciente, haciéndose ¿no? soldados porque seguimos haciendo guerras, claro. Sí, sí. Eso no se acabará nunca. Y no tiene pinta de que pare. Pero- Luego también hablabas de las tabernas, ¿no? Que al final tú y yo, esto nace un poco porque tú y yo nos conocimos en una taberna, que ¿no? sobre todo tu madre. En una taberna, ahí estábamos el equipo de Elegas, ¿no? Ahí Sí, era. en la taberna, y recuerdo. Una taberna que, por cierto, ya está cerrada. Claro, porque tuvo muchos problemas, por eso la nombro ahí, porque el que la montó le robaron a la semana siguiente. La historia del Caco Culebra, ¿no? Y Que entonces también yo le llamé Caco Culebra, digo, pues, para entrar por una ventanita así y para salir luego en la comisaría antes que los denunciantes era como una culebra, o sea, siempre entraba y salía por donde quería, ¿no? Y además lo cogieron con los cubiertos del bar, porque luego estuvimos sin cubiertos un tiempo. Y le preguntaba que de dónde eran los cubiertos, y era de mi tía que los traía aquí. Y el dinero, y el dinero es mío. Y ya está. Y luego este hombre se ha mudado a otro sitio, este que tenía el bar este. Sí, que le llamó hablamos de Mi Mi Parada Manchega, que todos lo conocéis, estaba ahí en una perpendicular a la calle Empedrada, y ahí fue donde nos conocimos. Ahí nos enteramos de que estaba escribiendo su primera novela, La Dama del Tren de Cáceres. Esto fue hace justo un año. Justo Hace Era un víspera- año que la presentamos ahí Era en víspera Elegas. de la Feria del Campo. Y ahí nos conocimos. Y a colación de eso te quería comentar, porque tú hablas, aparte de nombrar a Mi Parada Manchega, nombras también a un tabernero, Sí. de aquí que ya no está con nosotros, que es el Miguelón. Ah, claro. Aquel hombre era impresionante. Yo me acuerdo que me salió, iba ahí a siempre a tomar los vinos con él y a ver los partidos, porque era el único que ponía la letra. Que él era del Atleti, claro, también. Era Él en la del Atleti. estación, ¿no? Tenías 2 En opciones. los demás sitios no ponía nunca la letra. Y claro, era un tío afable. Aunque creo que es bonito leer lo que le dediqué porque era como un niño grande, ¿no? Era impresionante. Y me acuerdo que escribí, y me impresionó escribirlo, y en un viaje cuando volví vi en la revista Siembra que lo habían publicado en primera página, con su carota, Miguelón,
y con mis frases. Y lo hemos reproducido ahí, que como era muy pequeña la letra sale peor que estaba en Siembra, pero bueno, sale toda la historia de este hombre, ¿no? De su afición al Atleti y de lo afable y cariñoso y manchego que era. Y Es que, el y que manchego merece la auténtico. pena también recordar. Y hay una historia que me gusta mucho, me hace mucha gracia. No sé si conocéis la taberna de Dan. No sé si sabéis dónde está la taberna de Dan. Todavía no. Es que todavía no se ha recuperado. Bueno, sigue estando la taberna de Dan, pero ya no se llama la taberna de Dan, ¿no? Ahora se llama otra vez Mi Parada Manchega. Claro, ¿no? es que que fue donde se mudó el que le robó. el de Mi Parada Manchega, ¿no? Al que le robó el caco culebra se trasladó allí, porque lo echaron también los guardias, porque las mesas hacían ruido, los vecinos se quejaron, le fue muy mal. Le Y fue encima mal. le habían robado y se marchó allí. Y entonces, un localito que lo han montado ahora muy, muy guapo también. Y, Claro, y yo quiero recuperar por qué se le llamó a esa pequeña taberna que está en un lateral del Gran Teatro, está justo Sí. al lado, sí, cerca de la Viña, multitienda, otro, por ahí, otro ¿no? bar que se llama La Viña. Justo ahí han abierto a un lado de la viña. Y yo quiero que nos cuentes por qué se le llamó la taberna de Dan. Bueno, todo empezó porque cuando cogió que ha estado aquí, José, el que lleva Sí. el bar, y lo estaba probando y dice, ahora le voy a dar con la piecocha, le voy a quitar el azulejo ese. Digo, menos eso no lo quites, si eso es histórico. Digo, no, ya te contaré. Y es verdad que es un azulejo, no puede ser de la época que yo menciono en el libro, lógicamente, ni tampoco el edificio, pero sí rebuscando información, o por lo menos parecido a lo que ocurrió, es que entonces en Manzanares, a finales del siglo XVI, por ahí no estaba más que el castillo y la catedral o la parroquia que llamamos, pero era, para la época era De la la Asunción. catedral, claro. Y entonces el cruce de peregrinos, de caminantes, de mendigos sobre todo, entraban por del sur al norte y al entrar preguntaban, ¿dónde dan de comer? Y les dijo alguien, pues aquí la iglesia que da la orden de Calatrava, estos de la orden tienen mucha comida. Y también al final del pueblo, la catedral, pues los monjes también dan de comer a los menesterosos. Y siguió la historia y alguien en un chozo o una casa de adobe, pues también daba de comer, me imagino, del mismo caldero que guisaba. Y aquello acabó llamándose la taberna de Dan. La taberna del Dan, ¿no? De dónde dan de comer, al final, el que hizo entonces, la taberna. Claro, entonces José pues quería quitar el azulejo porque supongo que el azulejo es de alguien que se llamara Daniel a la última hora. O a lo mejor oyó esto y puso Dan, no lo sé. El caso es que le dije, hombre, eso no lo rompas. Y al día siguiente le conté esa historia. Digo, mira, esto es histórico, esto no se puede tocar, porque es el recuerdo de lo que hubo aquí. Porque, claro, y todavía está cubierto, por eso te digo que no se ha inaugurado, porque claro, él puso Mi Parada Manchega Sí, está y donde un poco ponía, cubierto la placa, sí. donde ponía de Dan, lo tiene tapado. Digo, pues si te lo publico en el libro tendrás que destapar, porque originariamente aquí estuvo la taberna de Dan. Y es una satisfacción para ti saberlo, aunque tú le llames Mi Parada Manchega. Hombre, claro que sí, y más saber que tienes una taberna, que ahora es su taberna manchega, Mi Parada Manchega, que antiguamente, ya hablamos del siglo XVI, ¿no? 1500, Sí, hace ya 500 al años. final, se hace años. Es muy difícil reconstruir esto ya. Pero si ocurrió, pues Bueno, que... digamos que podemos decir hace cientos de años, ¿no? Sí. Y no nos equivocamos así. Sí. Hay una anécdota también que tienes, varias anécdotas. O sea, hemos hablado al principio que Alberto tenía anécdotas con un vicepresidente de España. Sí, esas son parte de las vivencias, pues te vas encontrando gente por amigos y personas. Entonces vivíamos en Sevilla, sí. Ese vicepresidente de España fue presidente en su época, ¿no? Fue vicepresidente siempre. Fue vicepresidente. Ajá, de Felipe González. De Felipe González. Fue vicepresidente socialista. Yo creo que de los pocos socialistas, ¿no? Y eso sí que lo digo, pocos socialistas que quedan ya, ¿no?
Porque los que hay ahora son más de los museos de las cávilas. No, son de, ¿no? Y de yo este diría que tipo de los socialistas buenos que hubo, por lo menos buenos políticos. ¿no? Esta gente que ya se llama socialista, que yo creo que les viene un poco grande, ¿no? Les da lo mismo llamarse otra cosa, ¿no? Pero antiguamente sí que lo tú tuviste, sentían. Yo creo que lo daban un poco más, ¿no? Fueron... Pues hablamos de Alfonso Guerra. Claro. Alfonso Guerra, tú tuviste, podríamos decir, tuviste una relación. Tuviste relación con Sí, Alfonso Guerra. porque llegó allí a la urbanización donde vivíamos, que era una urbanización que crearon los americanos de la base de Ronda. ¿Digo bien? No, Ronda no. En Sevilla, ¿no? Santa Clara. Sí, pero ¿dónde estaban? En la base de Morón. Es que no sé por qué me he ido yo a Ronda. A Rota, porque en Rota había otro. Bueno, o a Rota. Ellos venían de la base de Morón a dormir allí, a pernoctar allí. Eran chalecitos hechos por los mismos proyecto americano. Y entonces cuando se marcharon los americanos, pues eso quedó en poder del dueño del terreno. Y los empezó a vender, y yo cogí uno, y la gente de fuera de Sevilla, que eran los que se pobló aquello, casi todo se pobló de gente que fuimos fuera de Sevilla. Y uno de los que llegó allí fue Alfonso Guerra, pero llegó más tarde que nosotros, llegó años después, ya había muerto Franco, ya la cosa se había normalizado más. Pero en uno de mis viajes al volver, pues me contaron, oye, ha venido aquí Alfonso Guerra a vivir, anda, sí. Además, si es que ha ido a mi casa, hemos estado juntos y tal, y mañana vamos a dar una fiesta, lo vamos a... Y yo me lo encontré allí, me saludó y lo saludé, y vi que era una persona muy afable, a mí me agradó muchísimo conocerlo. Cuando el tiempo, porque lo vimos varias veces, me quedaron ganas de decir, bueno, ¿y tú cómo eres tan antipático en la televisión y tan ineducado? Y aquí te comportas de la manera que nos comportamos, ¿no? ¿Cómo cambias tanto cuando estás en una cámara y frente a tus votantes, ¿no? Y luego en tu vida personal, sí, porque entonces no sé qué ¿cómo me decía. caes tan bien? Adolfo Suárez, no sé qué le llamaba, pirata del Mississippi o algo así le llamaba, bueno, sus cosas, ¿no? Pero bueno, no hacía falta preguntarlo, era su papel. Nada, al final, claro. Y bueno, tuvimos relación y yo más que todo por la persona, pues nos comunicamos. Yo entonces iba mucho ya a Portugal, y él dijo que le gustaba mucho Portugal, que le gustaba mucho la cerámica de allí. Y en unos viajes por Badajoz había un alfarero haciendo, con las manos de barro, bebiendo vino, y digo, oye, ¿tú me podrías hacer a mí algo de...? Dice, lo que quieras. Digo, mira, hazme como un ánfora y lo dedicas, puedes poner para Alfonso Guerra. Y así yo te lo hago. Y entonces el otro viaje lo recogí, también recogí otros botijos y otra cosa para los amigos, para que no creyeran que había peloteo, pero tuvo gracia porque al leerlo ponía Guerra, se había comido la U. Y digo, bueno, Alfonso, esto tiene más mérito, ¿no? Entonces, en otra tertulia, pues seguimos hablando y tal, y yo llevaba vino, y un sábado, pues me junté en su casa, y digo, mira, traigo un tinto de zafra extraordinario. Y nada más verlo en la copa y hacía bastante más calor que aquí. Y dije, lo que pasa es que yo creo que me he colado porque el momento no es para tinto ahora. Digo, mira, mañana domingo voy a traer yo un blanquito de rueda que nos va a gustar. Y me mira y dice, no, mañana no estoy aquí, es que mañana voy al partido a Madrid. Digo, coño, yo también voy al partido. Y allí se creó una expectativa, sobre todo los de al lado. Se estaba asustado y se echó a reír porque vio que no teníamos mucha conexión. Dice, yo voy al Partido Socialista a una manifestación que hay pro Allende. Debe ser el aniversario de Salvador Allende. Digo, mira, perdona, yo es que voy al partido del Atleti, que juega el domingo con el Valencia, y si yo mirara la fecha, era verdad que íbamos en segundo, a punto de ganar la Liga, ¿eh? Y claro, ese se rió como yo, menos los que estaban allí que pensarían que estaba faltándole el respeto, nada más lejos. Y luego ya me contó que era del Betis, y estuve un ratito allí, y así quedó la cosa. Y digo, bueno, ¿y vosotros por dónde vais a la manifestación? Dice, vamos por la Castellana. Digo, no, nosotros vamos por la avenida Manzanares, o sea, que ni nos vamos a ver. Y luego, creo que volví alguna vez más
pero noté que los palmeros de alrededor no iban a lo que iban, a ver qué podían ir sacando de... Que podían coger, ¿no? Luego hay una anécdota también que me comentabas ayer. Ya no volví más. Me comentabas ahí una anécdota, ¿no? Que querían pedirle, claro, en esa época, estamos hablando de que Alfonso Guerra era vicepresidente del gobierno. Sí, sí, con toda su fuerza. Y estaba ahí como puede estar ahora mismo con nosotros, ¿no? Sí, estaba sí, ahí sí, charlando no, en un igual, ambiente... además era un tío magnífico, cultísimo y una persona encantadora de trato. Claro, estaba en un ambiente social, distendido, ¿no? Y había gente de tu alrededor que quería pedirle algo, ¿no? Quería pedir algo. Hombre, es que es lo normal. Cuando llega un personaje, lo primero que a mí me decían, ¿por qué hablas de esas tonterías? Habla de política. Digo, yo qué voy a hablar de política. Yo vengo a hablar con un vecino que se llama Alfonso Guerra, como tú te llamas Pepe García. Pero claro, la gente lo que quería es, oye, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué? Y de vez en cuando si podían conseguir vender su producto o lo que fuera, no sé. Y siempre hay lo que hay, ¿no? Alrededor de estos personajes. Sí, y hay un momento, ¿no? Que querían pedirle algo y le comentas tú y le dices, no, va a venir mañana, ¿no? Entonces, que al final estoy diciendo que no pedimos nada, pero sí le pedimos. Claro, le dicen, no, va a venir mañana. Sí, porque... Se lo podéis comentar aquí, ¿no? No, verás, ¿Y qué le decís vosotros? Es que teníamos una caseta de feria en Sevilla y el administrador, el torpe del administrador, no pagó los impuestos ese año y nos quedamos sin caseta. Y claro, pues todos los socios de allí, que éramos de la urbanización, dicen, oye, ¿y por qué no le pedimos a Alfonso Guerra que nos... Vicepresidente del gobierno, Digo, que está aquí entre nosotros, una caseta para la Feria de Sevilla. Ya empezamos. ¿No? y dice, pues el sábado cuando venga, digo, no, eso no puede ser así. Si se hace, vamos a buscar unas niñas monas y tú con ellas, que no se nos vea mucho a los modorros, y pedís audiencia y vais a hablar con él. Y efectivamente se hizo así, se pidió audiencia, la dieron unas semanas después, cogieron su avión y se fueron allí, y claro, al entrar en el despacho dijeron, pero coño, ¿por qué no me habéis esperado mañana? Mejor. Y yo, no, Alfonso, es que esto es oficial, y nosotros no queremos, total, que era dificilísimo. Y conseguimos al final una caseta, al final de la feria, donde llega el infierno, que le llaman, que allí ya no, pero bueno, se consiguió una caseta. Al final se consiguió, oye, pues agradecido O sea, a Alfonso Guerra al final, ¿no? Al final algo le pedimos. Al final siempre algo, aunque sea pequeño o aunque no recuerdes, algo siempre le pides, ¿no? Sí. Cuando tienes tan cerca a alguien con tanto poder. Se tomó un tiempo, habló con gente y yo no sé si esa caseta era ya la última que daba ya, donde ya se acababa la Feria de Sevilla. Pero bueno, ahí creo que sigue. Hay una historia que estoy intentando recabar de Manzanares. No te voy a decir que la cuentes, porque sé que no quieres, por lo menos en este momento. Vamos a hacerlo bien, ¿no? Sabes ya por dónde estoy andando. Sí, sé que hay gente que está aquí con nosotros que esta historia la ha vivido de cerca, y me estoy refiriendo al coche fantasma. Hubo hace muchos años aquí en Manzanares un coche que se le denominaba el coche fantasma, como bien digo. Entonces, son historias que a la gente no quiere revivir, que la gente le toca muy de lleno, que la gente lo ha sufrido y que más que yo creo que dejarlo en el olvido y que el tiempo lo vaya pisando, yo creo que es bueno recordar esa memoria histórica que tenemos aquí en el pueblo, ese pasado, no con fines de dar nuestra opinión, sino con fines de contar lo que efectivamente y realmente pasó con este coche. Yo conozco a gente que tiene historias muy curiosas, que tiene historias, no voy a decir bonitas porque no son historias bonitas, pero creo que algún día, y les intentaré convencer para que de verdad nos cuenten qué pasó aquella época, cómo eran esos viajes en ese coche fantasma que se alojaba en la calle Empedrada, justo en los pisos donde vivimos, cuál era la motivación de ese coche, sin entrar en temas ni en opiniones más allá de lo que efectivamente sucedió, que es historia de Manzanares. Dicho esto, que lo quería decir y no sé si a alguno les interesa, si no les interesa, a mí me interesa mucho y voy a hacer todo lo posible como para que un día nos juntemos todos y realmente salga de verdad esa historia contada por los descendientes de esas personas, para que entre todos, no me gusta la polarización, ¿no? Despolaricemos
todo eso que nos venden los políticos de izquierda y derecha, o de rojos y azules, y despolaricemos eso, todo ese odio, que sí que son historias de odio, pero yo creo que contándolas, ¿no? Viviéndolas, yo creo que va a ser mejor que esconderlas y dejar que el tiempo las pise. Una vez dicho esto, hay una última anécdota en tu libro. Bueno, podemos hablar de tu libro, pero también quiero que se lo lean. Hablas de historias de caza, ¿no? Sí, bueno, la caza estaba muy... Estaba a la orden del día. Allí. Todavía no se empezaba a desacreditar como ahora, porque los cazadores ahora son matadores, y no es así. El cazador... O asesinos también, depende es cómo el que lo más veas. cuida Sí, la caza y el que más controla y selecciona animales, pues para que no veamos luego como las palomas. Y las palomas, desde que se han dejado de matar, pues nos están molestando todos. Y antes era una carne buenísima que nos comíamos en los cocidos. Hablas de esas ratas con alas. Y ahora son ratas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que ibas al mercado y comprabas una paloma y era una maravilla. Y la echabas a los garbanzos y estaba muy bien, ¿no? Bueno, y ahora que son ratas, ya no nos las comemos. ¿Por qué? Porque decían que era el asesino los que las mataban. Pues, ¿y ahora qué hacemos con ellas? Pues ahora las envenenan para quitarlas del pueblo. Y menos mal, porque si no, esto te lo pondrán, imagínate. Entonces, la caza mayor ocurre lo mismo. Ya hay jabalíes que cruzan los pueblos y van a los vertederos y a los basureros a comer. ¿Qué va a salir de ahí? Otras ratas, animales ya grandes como ratas. ¿Y por qué? Porque el cazador ahora pues es un proscrito. Y la caza hay que controlarla y el cazador tiene un coto que lo cuida, que lo alimenta, que gasta dinero en cuidarlo y que luego da una montería a la que yo he asistido, pero vamos, que he quedado mal en todas. ¿Sí? Es que, claro, las cazas a las que tú asistías eran cazas de señoritos. Eso sí, bueno, era, pues, claro, las denominadas monterías, ¿no? Por eso yo... Que son puestos donde tú te quedas a esperar a que el bicho... Eso no es cazar. Pero por eso yo seguí monteando, porque a mí me gustaba el monte y me gustaba la convivencia. Ya entonces eran también bares, o sea, donde tú ibas a cazar, tenías un bar donde te reunías con la gente, era bonito. Sí, ahora se lleva más la típica cocinilla, ¿no? Donde, bueno, por la mañana se comía... Donde hacen las gachas que tanto te gustan. Por la mañana se comían las migas y había un sorteo, todo eso era muy bonito y ya tenías la zona donde ibas a cazar y tal. Y te digo que yo tuve la suerte de no matar un animal medalla de oro y me tocó estar allí porque me habían cedido el puesto a alguien, el dueño de la finca, y el animal llegó pues sin comparar, pero donde está mi hijo, y salió el cochino. Y no le diste. ¿Y cómo le va a dar? Yo levanté la escopeta así y disparé. Pero claro, una escopeta con una bala, pues es dificilísimo, si no apuntas bien. Y el cochino dio un paso atrás y yo también, y ahí se acabó la mejor de mis experiencias cara a cara se acabó de montero. Ahí, ¿no? Hay una última cosa que citas en el libro, estamos hablando de los años 70 ya, en Feria de Manzanares, ¿no? Estamos en agosto, que me parece muy curioso, que antiguamente, se hacía la Feria de Manzanares, se hacía en agosto. Sí, del 6 al 12. Claro, y me parecía, ¿por qué ahora se hace en julio? Pues ahí cuento una historia también vivida, pero vamos, de lo que ocurría en el Paseo del Río, donde cuando llegabas al 7, al 8 o al 10 de agosto, el frío era intenso, llovía, hacía de todo menos tiempo para ir a la feria. Todas las feriantes estaban desesperados porque ya no vendían nada y nadie iba a la feria y es que porque era un tiempo muy frío y muy inhóspito para estar al aire libre y todo. Hablamos de agosto del 70, ¿no? Hablamos en agosto del 70. Yo creo que se cambió antes. No sé, yo creo que se cambió antes. Antes del 70, pero en agosto. Sí. Es que me parece muy curioso que en agosto se pasó a julio. Haya ya tan mal tiempo, ¿no? Con lluvias, con un mal tiempo. Sobre todo frío. O sea, que claro, que la gente, los propios feriantes ya no vendían. No vendían y se desesperaban. Aquí ya no volvemos más el año que viene. Y tuvieron que cambiarlo, claro, a una fecha anterior donde el tiempo pues les permitía vender más. Sí. El 28 de julio. 28 de julio del 57. Del 57. Nací. Y era el día de la corrida grande. El 28 de julio de 1957 era feria ya. O sea, en el 57 ya era feria, en el 28 de julio. Sí, yo no sé por qué no lo he pensado más, que mi novia entonces fue... no azafata, ¿cómo se llaman? Zagalilla. Zagalilla.
esa gala. Me parece que Tere Corchado y ellas en aquella época pues sería el 67 o el 68 por ahí. O sea que ya había cambiado la feria, sí. Claro, y ya era el 28 de julio. ¿Y en qué momento se pasa del 28 de julio? Porque claro, estamos hablando del 14 de julio, 15 de julio, ¿no? Estamos hablando de 2 semanas, justo 2 semanas. Yo es lo que he oído de mi madre siempre, que el 28 de julio era el día de la corrida grande y nacía a las 3 de la tarde. Pues fíjate, Teresa. Gracias, gracias por la información. Yo no sé si tienes algo más que decir o si quieres algo más que decir. No sé si vosotros tenéis algo más que decir. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad? ¿Queréis interaccionar? ¿Queréis decir si os gusta este patio de piedras, cómo ha quedado? Si no... Esto es lo que más nos gusta. Y además que a partir de ahora se está muy bien y me imagino que nos daréis un vino o algo. Ahora sí, ahora, bueno, si no tenéis, no sé si alguien quiere decir algo, que esto al final, más que una entrevista, lo que se trata o lo que nosotros Sí, tratamos de hacer... lo que pasa es que, claro, como no han leído lo que Claro, hay... esto es algo, esto lo comentamos, esto es algo inédito, se acaba de publicar este libro y ya estamos haciendo una tertulia sobre él. Claro. Esto es un poco inédito, ¿no? Yo Sí. creo que somos los primeros que están haciendo Sí, son curiosidades. esta locura, ¿no? Tampoco es como Que para... va en contra de las ventas del propio libro, por cierto. Bueno, realmente no voy a vivir de él, o sea que no hay problema. Pues ahora, a continuación, Alberto, el hijo de... Sí, mi Pepi... Ah, sí, claro que sí, claro que sí. No, claro, y para eso estamos aquí, para que hagáis preguntas. Tu primera novela, La dama del tren de Cáceres, ¿es autobiográfica de también vivencias tuyas? Hay algo, ¿O es todo bueno, todo- sí, en o es parte ficción? sí, porque claro, yo soy el que conozco ese terreno, me muevo por allí, conozco una bodega magnífica y lo que se cuenta ahí es real, porque en esa bodega me acuerdo que entre otras cosas había un túnel por donde se había pensado que cruzaría un tren, nunca hubo un tren y ese túnel lo utilizó el propietario de la bodega para meter las cubas de vino, para meter las barricas, ¿no? Y existe, ¿no? Y entonces yo sobre la base de esa bodega empecé a escribir la novela y sobre todo de la zona que yo conocía bien y sus curiosidades de la... Es una parte de la Sierra de Gata, está en el sureste de Cáceres, pegado a Portugal y tienen unas historias, pues unas curiosidades que narro ahí. Pero sí, es autobiográfico, puede ser, sí. Son reales, no son ficción. Sí, claro. Sí, luego ya Erika, que es mi personaje, pues me lo invento. Que por cierto, recuerdo que está escribiendo la segunda parte de La dama del tren de Sí, Cáceres. pero la voy a hacer con más detenimiento. No, aquí nadie te está... No, es que me pero deja- para el año que viene igual se podría hacer una Yo es que me acuerdo tercera que quedada, ¿no? le presenté el borrador a un escritor, que este sí que es Villegas, que me parece que es director del instituto, y se lo enseñé, entre otras cosas que había escrito también, y me dijo, he notado que tenías prisa en acabar la novela. acabar. No hay demasiada prosa. Digo, pues lleva razón, yo empecé a escribir a máquina porque yo escribo a máquina. Y llegó un momento y dije, se ha acabado. Y miré para atrás y llevaba 80 páginas, pues ahí se quedó la novela. Y claro, en esta segunda parte, que mi protagonista, Erika, que es bellísima y lleva todo el complejo aquel y lo creó y tal, pues ahora ya aparece ya con 35 años, una bonita edad, pero ahí ya voy yo a recrearme en darle más longevidad al tema. Sí, para que tengamos también... O sea que a lo mejor hasta el año que viene en esta fecha. No, hombre, va a estar. yo lo digo de broma. Pues nada, si no tenéis ninguna pregunta más o si no queréis intervenir, vamos a dar por finalizada esta segunda charla o tertulia cultural. Pero en finalizar no entra a tomar antes una copa o... La charla la vamos a finalizar. La tertulia la vamos a finalizar, este tipo de evento cultural que organiza Elegance, déjame hacer la promoción, Elegance, junto con la Condesa Carmen y la Condesa Music, que sabéis que es nuestra productora de la casa,
Y justo después Ah, vamos a dar ahí si justo yo lo detrás sabía. de vosotros, Yo lo sabía. vamos a dar una pequeña degustación de vinos. Tenemos apalabrado uno de aquí de la casa de Manzanares, pero por incompatibilidades de agenda al final no ha podido ser. Y hemos traído unos vinos que no son peores, que diría yo que os van a gustar más, de Nuestra Señora de Peñarroya, que es de Argamasilla de Alba, el pueblo de mi madre. Así que muchísimas gracias a todos por venir, espero que os haya gustado y nos vemos ahora con un vino. Muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí. Y el libro ahora podéis comprar los libros que para eso los tienen, sí.